Hola chicas, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar. Hoy estamos tocando un tema más de nuestra serie. El tema de hoy es encontramos en el sustento de Dios esperanza. Es la esperanza que viene de ese sustento que solamente Dios puede dar. Y es que estamos continuando con esta serie que está basada en la primera carta que escribió el apóstol Pedro. Y en esta oportunidad, él está hablándole a los creyentes sobre un tema que es muy común a toda la humanidad. ¿Sabes cuál es el tema? Está hablándole sobre las preocupaciones. Esas preocupaciones que de alguna u otra forma en todos los casos llegan a nuestras vidas y embargan nuestros corazones. A veces esas preocupaciones van unidas o asociadas con ansiedad y con temor. Es algo que podemos decir que es inevitable, ¿verdad? Nadie está exenta de sentir preocupación, temor, angustia, ansiedad. ¿Y sabes cuándo es que se da estas preocupaciones? Cuando no tenemos ninguna certeza sobre lo que es el futuro. ¿Qué significa? Que no tenemos el manejo, no tenemos el control. Entonces esa incertidumbre es la que nos genera esa sensación de preocupación o de ansiedad. ¿Te ha pasado? ¿Tal vez te está pasando hoy mismo? Piénsalo. ¿Hay algo que está inquietando tu corazón? ¿Algo que te está quitando la paz en tu corazón? Tal vez es la falta de economía, tal vez es la falta de trabajo, tal vez es esa incertidumbre de cómo terminará esta pandemia, de cuál será nuestro futuro político, tal vez conflictos con personas cercanas que amas y que están realmente quitándote esa paz en tu corazón. Tal vez es la preocupación por tus hijos, por alguna u otra forma, ¿no? De algo que están viviendo, algo que están atravesando, y tú como mamá te preocupas. O de repente es en alguna relación amorosa que has visto que tiene muchas aristas, que hay muchas cosas que están siendo incompatibles, que las peleas se están dando de manera frecuente y no puedes manejarlo. Y probablemente eso también está preocupando y cargando tu corazón. ¿Sabes qué? Ser seguidoras de Cristo no nos hace exentas realmente de la preocupación. Y quiero decirte algo que me parece súper importante. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que creen que los cristianos no deberíamos sentir jamás ningún tipo de preocupación, nunca sentir ansiedad, nunca sentir ningún tipo de temor. Pero déjame decirte que eso no es cierto. Por tres razones. Uno, porque somos seres humanos. Dos, porque Dios nos ha creado con toda esta gama de emociones para que las podamos vivir y experimentar en algún momento de nuestras vidas. Y lo tercero es que hay muchos personajes en la Biblia que han sido hombres de Dios y que han experimentado temores, angustias y preocupaciones en sus vidas y han salido adelante con la ayuda de Dios. El problema no es exactamente experimentar ansiedad, sino el problema es vivir preocupadas permanentemente. Ese es el problema. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que está paralizándose nuestra vida, que no podemos seguir adelante con nuestra rutina porque la ansiedad o la preocupación nos está aniquilando. Estamos preocupadas permanentemente, atemorizadas permanentemente y eso influye en nuestra vida diaria. Entonces, quiero entrar un poco ya al tema de lo que les decía Pedro a los creyentes en ese tiempo. Vamos a leerlo juntas. En 1 de Pedro 5, 6 y 7 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sabes qué me llamó la atención al leer este texto? Me pregunté, ¿por qué Pedro les pidió a los creyentes de ese tiempo que se humillaran ante Dios? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esa acción de humillarse ante Dios con el estar libre de las preocupaciones? No estaba entendiendo bien al principio, pero vamos a ir por partes. Si somos honestas, cuando las cosas están más o menos bien en nuestras vidas, tenemos tranquilidad, nos sentimos seguras, ¿verdad? Y probablemente en esos tiempos estamos libres de ansiedad. Pero también hay orgullo y también hay autosuficiencia. ¿Sabes por qué? Porque como todo está bajo control, como de alguna manera todo lo podemos manejar, entonces no necesitamos ayuda de nadie, tampoco de Dios. Entonces, en esas circunstancias, realmente nos valemos por nosotras mismas. Manejamos la vida como queremos, ¿verdad? Estamos bien, estamos cómodas.
No necesitamos nada. ¿Por qué? Porque tenemos una vida más o menos tranquila, ¿no? Ahora, ¿qué pasa realmente cuando vivimos una experiencia o pasamos por una circunstancia que cambia nuestra vida de un momento a otro? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos enfrentando algún tipo de problema o de sufrimiento? Allí sí va a cambiar también nuestra perspectiva en cuanto a cómo nos sentimos hoy y respecto al futuro. Y allí es cuando justamente aparecen las preocupaciones. Yo quiero ponerte algunos casos hipotéticos. Fíjate, ¿qué pasaría si estuvieras con una premura económica, pero justo tienes un respaldo de ahorros? Entonces tienes solución en ese momento. ¿Qué pasaría si estás viviendo en conflicto con alguien, pero de pronto ambos recapacitan, se dan cuenta, se piden perdón mutuamente, se reconcilian? ¿Está bien? ¿Qué pasaría si es que tú o algún familiar está viviendo alguna enfermedad y después de varias visitas médicas han descubierto cuál es el diagnóstico adecuado, está con el tratamiento adecuado y pueden seguir adelante en su vida? En estos casos, realmente no necesitas ayuda porque tienes soluciones para esos problemas en particular, ¿verdad? Ahora, voy a ponerte el mismo caso hipotético, pero en otro escenario. Quiero que me digas tú si es que sentirías lo mismo o si cambiarían las emociones en tu corazón. Vamos. ¿Qué pasaría si realmente pasas por una crisis económica, pero no tienes ninguna fuente, opción de obtener dinero por ningún lado? Si tienes algún conflicto con alguien que amas realmente y después de muchos intentos, esa relación se convierte en una relación que no se puede reconciliar. ¿Qué pasaría? ¿No? O si alguien está sufriendo de algún tipo de enfermedad y después de haber visitado a algunos médicos no dan con el diagnóstico adecuado, no saben exactamente cuál es el origen de esa enfermedad. ¿Cómo te sentirías en esas circunstancias? Indefectiblemente vas a estar preocupada, vas a tener temor. Es lógico, es natural. Solo en esas circunstancias es cuando uno se encuentra frente a la propia fragilidad, a la propia debilidad, a la propia insuficiencia. Y solo en esas circunstancias es que uno puede decir, ayuda, por favor. Solo en esas circunstancias es que podemos buscar el auxilio de Dios. Por eso Pedro les decía que tenían que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Porque cuando hay orgullo, cuando hay autosuficiencia, no necesitamos de Dios. ¿Te das cuenta? Solamente cuando estamos en ese estado de vulnerabilidad y de fragilidad es que realmente decimos, necesito que Dios me ayude y me saque de este hoyo. Y este era el caso más o menos de los creyentes en la época en que escribió Pedro. Tú recuerdas que yo he venido contando todas estas semanas que ellos estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Obviamente estaban preocupados, probablemente tenían temor, tendrían ansiedad porque su vida corría riesgo todos los días. Ahora, Pedro les dijo en forma imperativa que debían humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Es decir, les estaba diciendo, tienen que subordinarse, tienen que colocarse bajo la soberanía y la autoridad de Dios, quien gobierna sobre todo y es el único que tiene poder para cambiar las circunstancias. Es el único que puede brindar la salida oportuna y ayudarnos a entender las razones por las cuales Él está permitiendo que atravesemos esas circunstancias difíciles o esa prueba. Pedro los está animando y les manda que depositen toda su confianza y que esperen en Dios completamente. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque Dios es infinito y nosotras somos limitadas. Porque Dios es omnipotente y nosotras somos débiles. Porque Dios es un Dios santo y nosotras somos pecadoras. Por eso les estaba diciendo Pedro que tenían que humillarse, ponerse bajo la autoridad, subordinarse al poder de Dios en esas circunstancias difíciles. Dios nos pide que nos humillemos ante su presencia y que nos coloquemos totalmente bajo su autoridad, porque solo cuando estamos en esa condición es que podemos darnos cuenta y somos conscientes y tener la perspectiva correcta de quién es Él y quiénes somos nosotras y quiénes somos nosotras. Y eso es para que tengamos la disposición adecuada para obedecerlo y para buscar con todo nuestro corazón agradarlo y hacer su voluntad.
¿Sabes por qué es bueno y por qué es sabio que nosotras nos humillemos bajo la autoridad de Dios? ¿Sabes por qué? Porque esa es la única manera en la que podremos estar cerca de Dios, la única manera en la que podremos disfrutar de la gracia de Dios. Y eso es lo que dice su palabra. En 1 de Pedro 5:5 dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Déjame decirte algo. Dios nunca va a competir con un corazón lleno de orgullo o de autosuficiencia. Jamás. Nunca. Nunca va a competir. Porque ¿sabes qué? Se trata de un corazón que quiere dirigir la vida por sí mismo. Se trata de un corazón que quiere hacer las cosas a su manera y no de acuerdo a los principios de Dios. Lo que está diciendo textualmente este texto que acabamos de leer es que Dios se opone. Dice que Dios se opone. Cuando dice Dios se resiste a los soberbios, es Dios se opone a los soberbios. Y hay una figura metafórica que vale la pena que te la cuente. Y es que Dios se coloca en batalla contra los altivos. ¿Te imaginas? Es como que está en guerra contra los altivos, contra los arrogantes. Dios se opone a quienes tienen ese orgullo personal que hace que se sientan superiores a los demás, que miren con desdén a los demás o que estén en una situación en que se han puesto por encima de los demás. Ese es un corazón orgulloso, quienes creen tener siempre la última palabra en todas las discusiones, quienes consideran que son invencibles. De eso estamos hablando, de lo que hay en el corazón, de lo que finalmente se refleja en una actitud frente a Dios y frente a los demás. La Biblia está llena de referencias que narran justamente esto que decía Pedro, que Dios realmente está en contra del orgulloso, del soberbio, del arrogante, y que más bien está atento y su oído está también allí inclinado al clamor de los que se humillan, de los que realmente se ponen bajo la autoridad y bajo el poder de Dios. Dice que Él rechaza al soberbio. Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¡Wow! ¡Wow! Esto es clarísimo, ¿verdad? No existe forma de relacionarnos con Dios bajo ninguna circunstancia si mantenemos una actitud de orgullo o de soberbia frente a Él. Dios se ocupa y ve por los humildes. Ahora, tú me vas a preguntar, ¿y qué significa ser humildes, Katy? Bueno, significa alguien que se pone en la condición más baja, tanto en posición como en el espíritu, como en su propio corazón. Eso significa alguien que realmente se pone en la posición más baja. Y esto es precisamente lo que es agradable ante los ojos de Dios, cuando nos presentamos ante su presencia con un corazón quebrantado, cuando nos reconocemos que somos insuficientes sin Dios. Eso es humillarse. Creernos y sabernos y vernos como insuficientes ante Dios, cuando reconocemos que el poder viene y está únicamente en Dios, cuando somos capaces de admitir que no podemos hacer nada o salir adelante sin Él, cuando estamos sin fuerzas propias y confiamos en las de Él y nos sometemos incondicionalmente a su autoridad y a su voluntad. Porque ¿sabes qué puede pasar también? Que cuando estás viviendo la crisis, buscas a Dios y dices, ahora sí, Señor, me humillo delante de tu presencia. Sé que no puedo hacerlo sola. Pero en cuanto sales de esa crisis, vuelves a vivir tu vida como siempre. Por eso Dios espera que nos humillemos de verdad, que nuestro corazón se quebrante delante de su presencia, que podamos decirle, Señor, yo no puedo con estas circunstancias. Yo no puedo seguir viviendo con esta preocupación, con esta ansiedad, con este temor que me están matando, que me están aniquilando por dentro. Yo no puedo. Pero entonces allí es el momento de someternos incondicionalmente a su autoridad y a su voluntad. Y es solo cuando nos humillamos y cuando estamos en esta condición que estamos recién listas para echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones sobre el Señor. Y es que podemos hacerlo con la seguridad de que Él cuida de nosotras.
podemos reconocer que no somos capaces de manejar por nosotras mismas nuestras vidas ni nuestras circunstancias. Y por eso es que las dejamos totalmente en las manos de Dios. Quiero que repasemos una vez más el versículo que hayamos leído en 1 de Pedro 5:7, que dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y esta es una exhortación de parte de Pedro para la iglesia de ayer y para nosotras también, a poner sobre el Señor toda la carga de nuestra vida. Es decir, dejar en sus manos todo aquello que nos está inquietando, que nos está perturbando, que nos está quitando la paz. Y no solamente con las circunstancias presentes, sino también las circunstancias futuras. Porque solo Él conoce el futuro para nuestras vidas. Esto significa dejarle en sumisión toda nuestra vida. Es renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestro ego para hacer lo que realmente le agrada a Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad. Déjame decirte algo, no vale la pena pelear con Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo Él tiene poder para allanar el camino. Solo Él puede hacernos superar los obstáculos. Solo Él puede abrir sendas donde no hay ninguna luz de esperanza. Solo Él puede hacerlo. Y solo Él puede calmar nuestra ansiedad y darnos esa paz que nadie más puede entender, porque es una paz distinta la que viene de Dios que la que podemos tener eventualmente bajo ciertas circunstancias. ¿Te das cuenta? Es una paz que está aún en medio de los problemas y en medio de las circunstancias difíciles. Y observa que Pedro está diciendo que echemos todas las preocupaciones y ansiedades. ¿Sabes por qué lo dice? Porque de repente decimos, sí Señor, yo quiero dejarte todas mis cargas hoy a ti. Pero en el fondo seguimos manejando nuestra vida de alguna manera, con nuestros propios recursos, con nuestras propias capacidades, bajo nuestra propia autosuficiencia. Y allí realmente no tenemos ninguna opción. ¿Por qué? Porque otra vez entra el orgullo, otra vez está la autosuficiencia y otra vez estamos lejos de Dios. Entonces, está diciendo, dejen todas sus preocupaciones, es decir, descarguen por completo todo aquello que les está inquietando y les está preocupando. Y la mejor forma de descargar el peso de nuestras angustias es descargarlas totalmente sobre Dios. Que Él nos da la seguridad que se hará cargo de toda situación que estemos viviendo. No importa cuán grande sea el problema que estás viviendo, no importa cuánto pese esa carga que estás llevando, recuerda que te estás acercando al Dios Todopoderoso, quien puede levantarlo y quien puede llevarlo. Quisiera que leamos otro pasaje que está en sintonía con lo que está diciendo Pedro, y está en el Salmo 52, 22, y dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y esa es la esperanza de la que estamos hablando hoy, porque cada semana hemos venido hablando de un tipo de esperanza, ¿verdad? Y esa es la esperanza de la que estamos hablando hoy, la esperanza en el sustento de Dios. Dice, y Él te sustentará. Eso significa que Dios nos sostiene y nos da soporte durante la prueba, durante los momentos difíciles. Dios no nos quiere ver en una vida de angustia, de ansiedad, de preocupación. Dios no nos quiere ver de esa manera, que vivamos de esa manera, sino que en su gracia Él está ofreciendo librarnos de esas emociones que están realmente aturdiendo nuestras vidas y que no nos permiten seguir adelante. Y quiero que tomes nota de algo. El hecho de venir y dejar tu carga sobre Dios no significa que necesariamente Él te va a quitar la prueba. Ojo. No significa eso, pero sí puedes tener la seguridad que te va a quitar la preocupación, que te va a quitar la ansiedad, que te va a quitar el temor. O sea, gráficamente, si podríamos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es como que Dios lleva el peso de las pruebas en nuestro lugar para que nosotras podamos resistir y seguir adelante sin desmayar, sin decaer. Eso es lo que significa dejar todas nuestras preocupaciones y todas nuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de nosotras.
Él no nos quiere ver de una manera en la que estamos viviendo llenas de angustia y de temor y de preocupación. Él dice, yo vengo para llevar tu carga, la llevo completamente y para ayudarte a pasar por esta prueba, por esta situación difícil, por este momento que te está agobiando el corazón. Déjame decirte que su amor es tan grande que realmente Él cuida de nosotros, Él cuida de nosotras. Y es que está hablando de un Dios que realmente está interesado en la humanidad. Cuando dice Pedro, le está diciendo que Él cuida de ustedes, echen toda su ansiedad sobre Él porque Él cuida de ustedes, está hablando de un Dios que realmente está interesado en la humanidad, está interesado en el ser humano. Es un Dios que se preocupa por cada uno, porque ¿sabes qué? Porque nos ama como nadie más en este mundo. Nunca podrás comparar el amor de Dios incondicional, incomprensible, con el amor humano, que es imperfecto y que falla, ¿verdad? Nunca podrás compararlo. Y sabes que su amor es tan grande que envió a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz y pusiera su vida a cambio de la tuya y de la mía. Dios nos perdona el pecado del orgullo y de la autosuficiencia. Pero ¿sabes qué? Él está esperando que vengamos con un corazón humillado ante su presencia. Él está esperando que le pidamos perdón por vivir de esa manera, haciendo las cosas como queremos, ¿verdad? Y es que solamente a través de Cristo podemos hacer las paces con Dios y reconciliarnos con Él. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él puso a Cristo como una ofrenda para que nosotras pudiéramos ser perdonadas a través de su muerte. Su sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre que derramó en la cruz es como una cubierta sobre nuestros pecados. ¿Qué significa? Que cuando Dios nos mira a nosotras, primero mira la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotras y nos justifica. Nos justifica. ¿Entiendes? Porque Él ya pagó todo ese precio que nos correspondía a nosotras por vivir de espaldas a Dios. Eso es el gran amor de Dios para ti y para toda la humanidad. Ese es el gran amor de Dios. ¿Te das cuenta? Es el mismo Dios tomando la iniciativa por amor a nosotras para restablecer esa relación con Él por medio de Cristo, por medio de Cristo. Y esa es la nueva relación que Él quiere para nosotras y que solo podemos obtenerla cuando se confiesan los pecados, cuando hay arrepentimiento genuino y cuando se rinde por completo la vida al Señor. Cuando realmente somos capaces de decir, Señor, dejo mi autosuficiencia y dejo mi orgullo, yo no puedo manejar mi vida más. He cometido muchos errores, he tenido muchos fracasos, he vivido las consecuencias de mis malas decisiones por vivir lejos de ti. No quiero más este tipo de vida, no quiero más vivir en ansiedad, en preocupación, en angustia. Por eso te rindo mi vida por completo a ti. Yo no sé qué es lo que te está preocupando hoy. No sé qué es lo que te está causando temor o ansiedad, pero Dios sí lo sabe. Y hoy puedes dejarle toda tu carga, toda tu ansiedad, todo lo que estás viviendo se lo puedes dejar en las manos de Dios. Lo que necesitas es venir con un corazón humillado ante su presencia. Rendirte ante Él y decirle, Señor, soy insuficiente sin ti. No puedo manejar mi futuro, pero tú sí lo conoces. Por eso es que puedo confiar y descansar en ti. Pídele a Dios que realmente tome ese lugar principal en tu vida. Dale realmente, ríndele tu vida para que Él sea el Señor de tu vida, sea el que mande en tu vida, el que realmente tome las decisiones por ti. Él no quiere que sigas viviendo de espaldas a Él. Por eso es que te da la oportunidad, como me la dio a mí y como se la ha dado a muchos que creemos en Cristo hoy, de venir ante su presencia, arrepentirnos y empezar una nueva relación con Él a través de Cristo. Recuerda solo una cosa, que Él atiende al humilde, pero está distante y mira de lejos y se opone a aquellos que son soberbios. Tú tienes que decidir cómo es que deseas vivir. Tienes
una solución que viene del propio Dios, de quitarte toda esa ansiedad, preocupación y temores que pueden estar embargando tu corazón en estos momentos. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios que está atento a nuestras necesidades, que nos ama de una manera incondicional y por eso enviaste a Cristo a morir en la cruz por nosotras. Gracias, Señor, porque tú quieres que podamos descansar en ti y echarte todas nuestras cargas sobre ti, reconociendo, Señor, que somos incapaces, insuficientes de manejar nuestras vidas por nosotras mismas. Darnos cuenta, Señor, de que realmente hemos vivido fracasando y fracasando por hacer las cosas como hemos querido hasta hoy. Y por eso, Señor, hoy queremos rendirte nuestras vidas a ti y pedirte que, por favor, tú tomes el control absoluto, que tú puedas librarnos de ansiedad, de preocupación y de temor, porque solamente, Señor, cuando nos reconciliamos contigo podemos disfrutar de esa verdadera paz. Te ruego por tantas mujeres que están escuchando este mensaje, Dios. Te pido que tú las lleves a empezar una nueva relación contigo, que rindan sus vidas a ti y que puedan realmente caminar de tu mano a partir de hoy en adelante. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ya hemos terminado el tema de hoy. Déjame decirte que prácticamente hemos terminado la serie. Solo nos queda un tema más para la próxima semana y es esperanza que trae bendición. No te lo pierdas. Esperanza que trae bendición. Recuerda, por favor, que puedes inscribirte llenando un formulario para pertenecer a un grupo pequeño de mujeres o si quieres una consejería personal. Los dejamos siempre en nuestras redes, en nuestras cuentas de redes que tenemos en Instagram y en Facebook. Nos encuentras como Entre Nosotras ACM y todos los mensajes están en audio en Spotify. Bien, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Chao.